La trascendencia de este criterio deriva de la circunstancia de que en él, por primera vez, nuestro máximo tribunal considera expresamente a la legalidad y a la seguridad jurídica como derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal. Otro ejemplo de la trascendencia de este cambio en materia tributaria, en donde debe cambiarse la manera de pensar, se observa la importancia de conocer a los derechos y garantías fiscales como derechos humanos, es el siguiente. Y ese es un ejemplo del programa de estudio que se está discutiendo en la academia de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por ejemplo, el temario que ahora se les va a enseñar a los contadores es el siguiente: los derechos de los contribuyentes a la luz del artículo 1 de la Constitución y los tratados internacionales y el derecho al mínimo existencial, derecho que emana del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. El ombudsman fiscal en el derecho comparado. Oye, tengo una visita domiciliaria, tengo un embargo, hablen a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que les nombren un observador. Es más, en la revisión de papeles de trabajo, que vaya un observador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque estimo que puede haber violación de derechos. ¿Es factible? Por supuesto que sí. ¿Un observador de Prodecon? Por supuesto que sí. El síndico del contribuyente entra también como observador en este orden de ideas. Y rompemos el esquema. Naturaleza y facultades de la Prodecon. El procedimiento de queja y reclamación tutelar de los derechos tributarios. Por ejemplo, a la luz de un temario analítico se pretende que los estudiantes de contaduría conozcan los derechos humanos de los contribuyentes consagrados en la Constitución con relación a la capacidad contributiva, igualdad tributaria, reserva de ley y destino del gasto público, control de convencionalidad de los derechos humanos de los contribuyentes, el sistema normativo de los derechos humanos y el principio promine, el ámbito internacional de los derechos humanos, la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, la Oficina del Defensor del Contribuyente en Madrid, España, etcétera. ¿Quién de nosotros vio eso en la Facultad de Contaduría? Ni idea, ¿eh? Por eso decía yo hace rato, hay que reinventarnos y hay que estudiar el derecho de otra forma. Es un ejemplo nada más, digo, está a discusión, pero se me ocurrió traerla como un hecho notorio. Ok, entramos a un tema bonito, a un tema práctico. ¿Cuántas veces hemos invocado tesis temáticas? Abogado, ¿cómo te llamas? Carlos. Tienes un nombre de gente inteligente. Ahí se llama mi hijo, Carlos. Mi querido Carlos, ¿cuántas veces has invocado una tesis en un juicio y te has quedado con ese sabor de boca de que no te resuelven con relación a esa tesis? Varias veces. Al amor te resuelven el razonamiento medianamente, pero nunca se pronuncian por qué sí o por qué no con relación a la tesis. A lo mejor te dan un X razonamiento, pero no te dicen qué ondas con esa tesis, dijeron los chavos. O sea, ¿qué pasa con esa tesis? No dicen nada, ni la comentan. ¿Te pasó, Pablito? Digo, cualquier semejanza con la realidad, las pasan por alto. Yo por eso bueno, pues ahorita te voy a dar la solución. Tú tienes el mal, yo tengo la cura. Ahí va. Por ejemplo, hay una tesis muy bonita que se llama Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Bueno, no se llama. El rubro dice Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Los artículos que reconozcan derechos y beneficios a los contribuyentes de la ley relativa deben citarse en la orden de visita domiciliaria por imperativo de los artículos 16 constitucional y 38 fracción cuarta del Código Fiscal. Esta tesis, por ejemplo, es un modelo de agravio que yo les decía. Yo dije, se hace valer en mi beneficio el fondo del razonamiento contenido en la tesis publicada en la revista del Tribunal
Fiscal de la Federación, sexta época, número 11, en el mes de noviembre de 2008, etcétera, etcétera. Y vamos a leer el cuerpo por su importancia. Para que una orden de visita domiciliaria, atendiendo a las garantías de legalidad y de seguridad jurídica, se encuentre correctamente fundada y motivada, como lo exigen los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38 fracción cuarta del Código Fiscal, la autoridad, al emitir su mandamiento por escrito y ante el inicio de la vigencia de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, debe plasmar en dicha orden los artículos que prevén derechos y beneficios a los contribuyentes, entre los cuales se encuentran entre los cuales se encuentra el que autoriza a estos para realizar una autocorrección de su situación fiscal, para que de este modo el contribuyente que desee llevarla a cabo tenga la certeza jurídica de que existe un marco legal que lo faculta, destacando que las garantías individuales mencionadas no quedan satisfechas, ojo, con la entrega al particular de la Carta de los Derechos del Contribuyente al inicio de las facultades de fiscalización, en razón de que dicha circunstancia no exime a la autoridad de fundar y motivar. ¿Qué óvole? Una cosa es la entrega de la Carta de los Derechos y otra cosa es fundar y motivar su actuación, citando para ello en la orden de visita los artículos de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente que reconozcan derechos y beneficios al particular, para que de ese modo los gobernados tengan la certeza jurídica de que la autocorrección u otro derecho que ejerzan tiene un sustento legal. Por tal motivo, si la autoridad al emitir una orden de visita domiciliaria omite fundarla en los preceptos de Ley Federal de los Derechos del Contribuyente que reconocen derechos y otorgan beneficios, debe de considerarse ilegal la misma. Así como esa tesis, hay muchas tesis maravillosas que no nos contestan. Ahorita les voy a decir cómo las vamos a hacer valer. ¿Ok? Un ejemplo de impugnación en el amparo sería la siguiente. Ahí les va el concepto medianamente de amparo. Ya ustedes lo perfeccionan. Decía, cabe señalar que la sala responsable tenía la obligación de pronunciarse respecto de la aplicabilidad o inaplicabilidad del caso concreto de la tesis invocada. No se pronuncia. ¿Están de acuerdo que viola un artículo 50 con relación al estudio exhaustivo? Tenía que pronunciarse, de tal suerte que al omitir su opinión del por qué se separa del contenido de la tesis temática, viola los derechos humanos y garantías de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales. Súmenle todos los tratados, todos los numerales del Pacto de San José, de menos. 25, por ejemplo, y segundo. Toda vez que todo acto de autoridad debe emitirse debidamente fundado y motivado. Y aquí te va, Pablito. Aquí te va. A ver qué te parece esta ahí, mi querido Carlos. Fíjate lo que dice. Es coincidente con mi razonamiento el contenido de la tesis que enseguida se hace valer. Oye, es tesis, ¿y qué, maestro? A la luz del principio promina y pro persona, y ya leyó hace rato Fanny, cuando dijo, en todo tiempo debe de favorecer al contribuyente la interpretación más amplia. Jurisprudencia o tesis aislada invocada en la demanda de nulidad. Obligación de la sala fiscal de pronunciarse respecto de su aplicabilidad o inaplicabilidad del caso concreto, a fin de cumplir con la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional y con el principio de exhaustividad. El principio de exhaustividad lo recoge el 17 constitucional, 50 de Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, 25 de la Convención Americana Pacto de San José, octavo y segundo de los mismos ordenamientos últimos señalados. Ahora bien, vamos a ver el cuerpo de la tesis. De conformidad con la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe emitirse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse el precepto legal aplicable y por lo segundo que deben precisarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, exigencia a la que deben ceñirse las sentencias que dicta el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y aquí viene la belleza. Fíjense lo que dice. Con base en ello, si la parte actora transcribe o transcribió la demanda de nulidad
criterios jurisprudenciales aislados a fin de apoyar sus argumentaciones, aun cuando no razone o justifique su aplicabilidad al caso concreto, implícitamente debe considerarse que pretende que el órgano jurisdiccional le aplique o le aplique el caso concreto. Entonces, por eso decía, hay que estudiar el derecho de manera diferente, porque todavía hay algunos maestros que enseñan, oyes, si tú invocas una jurisprudencia y no haces el argumento lógico jurídico, no te van a estudiar. Oye, papi, no puse la tesis porque no tenía nada que hacer, pues la puse de menos porque en mi mente deseo que me ubiquen o me resuelvan conforme a la hipótesis ahí señalada. O sea, no la puse como el burro que tocó la flauta nada más porque salió. Y ya les digo, y si les agarra un día la prisa, pues agárrense todas sus tesis de fundamentación y motivación y hagan un copy-paste. Y de menos en amparo, les juro que bajo estas circunstancias les tienen que responder, ¿te late o no te late? Ahora vamos a lo siguiente. Por ende, no, y es que con esto se puede rescatar un muerto. Sí, de veras. A lo mejor no pedimos, no fuimos muy claros con la causa de pedir, pero oye, por ahí de refilón esta tesis le pegó. Y tú, como eres perito en derecho, debiste de irte a la amplitud del razonamiento. Continúa el cuerpo de la tesis. Por ende, a fin de que la sala fiscal cumpla con el requisito de debida fundamentación y motivación exigido por el artículo 16 constitucional y con el principio de exhaustividad, ojo, debe realizar un pronunciamiento respecto de los criterios jurisprudenciales o aislados que citen las partes, debiendo al efecto exponer las razones o causas por las cuales considere que la jurisprudencia o tesis aislada propuesta es o no aplicable. Y el juez que no razone de esta manera es un mediocre. Es fuerte, pero hay que decirlo. Que diga por qué no se aparta, o que diga por qué se aparta este criterio. Y que lo razone. O sea, el problema no es que no lo comparta. El problema es que no razone por qué. Se aparta de un principio de congruencia que está advinculado al artículo 8º constitucional, que tiene que ver con la causa de pedir, y no puede disasociarse una resolución del artículo 16 constitucional. Tiene que estar fundada y motivada. Imagínate si te contestan con cualquier tontería, pues ¿dónde está la legalidad y seguridad jurídica? Que no es otra cosa que el derecho que tiene el contribuyente a que la actuación de la autoridad no se desarrolle fuera del marco legal. Ahora bien, la cual deberá ser de la siguiente manera. Si es jurisprudencia, deberá determinar si se ajusta o no al supuesto, y de ser aplicable, deberá resolver el asunto sometido a su jurisdicción conforme a ella. Y dos, y si se trata de una tesis aislada o alguna que no resulte obligatoria, precisará si se ajusta al referido criterio o externará las razones por las cuales se separa de él. ¿Qué te pareció, Pablito? Puntual. ¿Cómo ves, Carlos? De lujo, ¿no? Pues hay que hacerla valer. Sirve de apoyo a lo anterior y cobra aplicación, y aquí señalo dos tesis de jurisprudencia de fundamentación y motivación, las cuales me voy a brincar. Luego dice este ejemplo hipotético: por lo tanto, dado que la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente establece y protege diversos derechos a favor de dichos sujetos, en aplicación del principio promine, se debe de estar a la interpretación más amplia y extensiva a fin de que verdaderamente se salvaguarden los mismos. De ahí la necesidad de que la sala instructora deba pronunciarse en su exacta dimensión del punto cuestionado por mi representada, en aras de que resuelva efectivamente la litis sometida a su consideración, como lo exige el principio de congruencia de mérito. Así, por ejemplo, en otro ejemplo dice: así pues es evidente que la sala instructora en ningún momento dirimió y estableció de manera razonada, es sobre la misma base, porque a su juicio la autoridad fiscal no está obligada a observar las diversas hipótesis de las porciones normativas que menciona la sociedad mercantil, ahora Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que contemplan diversas obligaciones a cargo de la autoridad exactora, así como obligaciones y derechos del contribuyente, que es precisamente la parte medular en que radica el problema planteado en los conceptos
de impugnación en comento. Con lo anterior se pone de manifiesto que la resolutora omitió expresar los razonamientos lógicos jurídicos a través de los cuales pusiera de relieve por qué en el caso particular no existe violación a los artículos 2, fracción 12, 13, 16 y 17 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que invoca la negociación demandante, al no explicar cuál es la razón fundamental en que radica su inaplicabilidad, es decir, por qué con la observancia a lo previsto por el artículo 2, fracción 13 de ese ordenamiento legal, entrega de la Carta de los Derechos del Contribuyente, se tornan inaplicables esos preceptos legales de tal cuerpo de leyes invocados por la autoridad demandada. Lo que desde luego no se subsana con la locución que vierte. El hecho de que la autoridad demandada no hubiese fundamentado en la resolución determinante del crédito fiscal los artículos de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente no genera una indebida fundamentación y motivación de dicho acto, pues de ello se traduce en una frase genérica e incapaz de dilucidar y resolver en su integridad el punto cuestionado en los conceptos de anulación respectiva. Finalmente, para irnos a otro ejemplo, le dejo aquí el hecho notorio para que lo hagan valer. El criterio sostenido de este concepto fue sustentado por la Segunda Sala Regional del Noreste Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa mediante sentencia de 30 de mayo de 2008 al resolver el juicio de nulidad 5611 diagonal 7-6-02-4, mismo que fue confirmado por el Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa al resolver el recurso de revisión fiscal número 199 diagonal 2008. ¿Qué óvole? ¿Qué te pareció, Pablito? Ahí están las sentencias. No estoy inventando el hilo negro. Esto lo tienen ustedes en su material, pero ahí están las sentencias. Además, en relación con lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala 23 diagonal 2009 del Alto Tribunal del país citada con antelación debe tenerse presente que no se dilucidó el aspecto referente a la fundamentación del acto de molestia, sino lo referente a cómo se cumplía la obligación de la autoridad de informar al contribuyente el derecho que tiene para autocorregir su situación fiscal, así como los beneficios de ejercer tal prerrogativa, lo cual no cumple con la entrega de la multireferida carta, pero no la de fundar y motivar su acto atento al principio de legalidad. De ahí que al no citarse los artículos 1, 12, 14, 15, 16 y 17 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, es incuestionable que tal acto de molestia no está debidamente fundado. Y vamos a abundar en este concepto, ¿qué les parece? Y se agudiza la violación porque la autoridad no cumple con el imperativo señalado en el 6º, viola el derecho de información, viola el 3º que tiene que ver con la cultura contributiva, y adicionalmente a esto no me da a conocer mis derechos humanos. Ahora yo pregunto, en esta fuerza, vamos a pensar que en contestación de demanda la autoridad dijera, es que ese derecho se dio o esa garantía se cumple con la entrega de la Carta de Derechos del Contribuyente. Ahora yo pregunto, sobre la fuerza de ese razonamiento sin aceptarlo, yo pregunto, ¿con qué carta das a conocer los derechos constitucionales o derechos humanos señalados en el artículo 1? Ok, vamos a pensar que me diste a conocer mis derechos, pero nada más del de autocorrección, no todos los demás. Nada más del de autocorrección con la entrega de la Carta de los Derechos del Contribuyente. Si te compro esa idea, ¿dónde está el folleto y la carta de difusión de los derechos humanos con arreglo al artículo 1 constitucional? Y que es un imperativo legal, como leyó Fanny hace rato. No hay, no le existe.